Recuerdo el día en que firmé mi divorcio en Madrid. No hubo lágrimas en mis ojos, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque la fuente se había secado hacía mucho tiempo. Alejandro, mi exmarido, firmó los papeles con una prisa casi palpable, un fugaz destello de alivio en su mirada que, en aquel instante, me pareció el preludio de su propia caída. Él, en su prisa por un nuevo comienzo, nunca vio la verdad detrás de mi calma. Creyó que mi silencio era debilidad. Pero mi quietud no era flaqueza, sino un lente, una forma de observar el mundo y a quienes me rodeaban con una claridad que solo la distancia y el tiempo, al final, me concederían. Era la certeza de que ciertas verdades solo se revelan cuando todo lo que se creía sólido se ha deshecho. En aquel preciso momento, él no lo sabía, pero aquel adiós silencioso marcaba el comienzo de un destino que solo después entendería. Han pasado ya algunos meses desde aquel día. Recuerdo la sala de mediación judicial en Madrid, una estancia impersonal, con sillas de plástico duro y una ventana grande que dejaba entrar un sol de mañana cegador. Yo, Sofía Anaya, me sentaba con la espalda recta, las manos discretamente en mi regazo, la mirada tan serena que, supongo, nadie habría podido encontrar en ella ni un rastro de debilidad. Frente a mí, Alejandro Robles, el hombre que había sido mi marido durante 11 años, la persona que una vez creí era todo mi universo. Él firmaba los papeles del divorcio con una prisa casi jubilosa, como si temiera perder un tren importante. No hubo saludos, ni intentos de retención, ni siquiera una queja justificada. Aquella mañana, aunque el sol brillaba fuera, dentro de la pequeña habitación solo reinaba una prolongada sensación de frío. El mediador judicial leía las cláusulas habituales con una voz monótona, como si recitara un documento administrativo sin mayor importancia. 11 años de matrimonio, 2 líneas tachadas, sin hijos en común, sin disputa de bienes. La gente suele imaginar que un divorcio es un torbellino de lágrimas, discusiones y forcejeos hasta el agotamiento. Pero para mí, Sofía, el final fue tan silencioso que resultó cruel. Un silencio que solo se experimenta cuando el alma ha sufrido tanto que ya no le quedan fuerzas para sentir más dolor. Alejandro terminó de firmar primero, deslizando los papeles hacia mí con un gesto decidido, sin la menor vacilación. Pude ver en el fondo de sus ojos un fugaz destello de alivio, tan rápido que si no hubiese estado atenta, uno pensaría que era solo el reflejo de la luz. Pero yo lo vi muy claro. Cogí el bolígrafo. Mis dedos estaban ligeramente fríos al tacto, la tinta rozó el papel. Mi nombre apareció de forma ordenada, sin temblor. Al terminar, dejé el bolígrafo, levanté la cabeza y mi voz apenas fue un susurro, suficiente quizás solo para mí misma. A partir de hoy, ya no nos debemos nada. Alejandro se detuvo un instante, luego se puso de pie, ajustándose el cuello de la camisa. Era un gesto habitual en un hombre acostumbrado a mantener una imagen impecable. No me miró, ni preguntó nada más. Para él, ese matrimonio era como una habitación asfixiante de la que, por fin, había logrado escapar. Fuera de la sala de mediación, doña Carmen, la madre de Alejandro, esperaba. Una mujer de más de 60 años, con los brazos cruzados sobre el pecho, el rostro severo y una mirada helada que me recorrió de arriba abajo cuando la puerta se abrió. Ni una palabra de consuelo, ni una frase de pésame, solo una ligera mueca en los labios, suficiente para que yo entendiera que, en sus ojos, aquel divorcio era una liberación justa para su hijo. «Ya está hecho, ¿verdad?», preguntó doña Carmen a Alejandro, con voz baja pero clara. Él asintió. «Sí, madre, ya está». Ella exhaló un largo suspiro, como si se hubiera librado de una pesada carga que había llevado en el pecho durante muchos años. Así está mejor. Un hombre de más de 30, con toda la vida por delante, ¿para qué retener lo que no puede dar frutos? Esa frase, como una cuchilla afilada y familiar, volvió a abrir una vieja herida. Yo, Sofía, la escuché perfectamente, palabra por palabra, pero mi rostro permaneció inexpresivo. Solo mis palmas se apretaron, las uñas clavándose suavemente en mi piel. 11 años como nuera,
y ya estaba demasiado acostumbrada a esas palabras. Tan acostumbrada que sabía que si reaccionaba, si intentaba explicarme, si lloraba, la única que acabaría agotada sería yo. No saludé a doña Carmen, ni me giré para mirar a Alejandro una vez más. Salí del juzgado, el sol se derramó sobre mis hombros, cálido pero no reconfortante. En los escalones de piedra, me detuve unos segundos, inhalando profundamente. En aquel instante, me di cuenta de que el corazón no me dolía como había pensado. Lo único que quedaba era un vacío silencioso, en el lugar donde alguna vez se habían albergado demasiadas expectativas. El divorcio era un punto final, pero no el final de la historia. En aquel mismo momento, bajo el sol de Madrid, tomé una decisión que nadie esperaba. Una decisión que me llevaría lejos, lejos de todo el dolor conocido, para empezar de nuevo en otra tierra, no para huir, sino para vivir una vida más digna. Mi historia, la verdadera, comenzaba justo ahí. 11 años atrás, cuando llegué a la casa de los Robles como nuera, apenas tenía 23. Yo era contable en una pequeña empresa de construcción, sencilla, trabajadora, y creía con toda mi alma que si uno vivía con decencia y buena voluntad, un matrimonio duraría para siempre. Los primeros años, Alejandro y yo tuvimos nuestras noches de tranquilidad, hablando del futuro, de los hijos que tendríamos, de una casa llena de risas. A veces, por la tarde, después del trabajo, nos sentábamos en el balcón del piso que teníamos, con la brisa suave de Madrid acariciándonos el rostro, y nos contábamos nuestros sueños más íntimos. Él me tomaba la mano y me prometía un futuro lleno de luz, mientras yo me aferraba a la idea de que ese amor, ese vínculo, era irrompible. Esos recuerdos, aunque ahora teñidos de amargura, son los ecos de un pasado que existió, un pasado donde la inocencia aún me cubría. Pero con el paso de los años, la pregunta ¿cuándo llegan los nietos?, comenzó a aparecer con más frecuencia, más intensidad, más peso. Doña Carmen, mi suegra, al principio lo decía con una sonrisa, casi como un deseo. Sofía, eres tan buena, me encantaría ver a un pequeño corretear por aquí. Yo asentía, esperanzada, creyendo que el tiempo y la paciencia lo arreglarían todo. Pero esa sonrisa se fue desdibujando, y las palabras se volvieron punzantes. En las reuniones familiares, las miradas furtivas de los parientes, las insinuaciones sobre la edad o el destino, se convertían en una tortura silenciosa. Yo me sentía cada vez más pequeña, más expuesta, como si un microscopio gigante estuviera analizando cada parte de mi ser. La primera vez que fui al médico, el doctor solo dijo que necesitábamos más seguimiento. La segunda, la tercera, y doña Carmen empezó a mirarme con otros ojos. Ya no era la mirada cálida de una madre que acoge, sino la mirada de sospecha, de decepción, de prejuicio. Era una mirada que me juzgaba, que me condenaba sin palabras, que me hacía sentir un peso invisible en el pecho. Alejandro, en esos momentos, todavía me tomaba la mano y me decía que no pasaba nada, que había mucho tiempo, que no me preocupara. Pero esa mano, que antes era firme y reconfortante, poco a poco fue soltándose. Sus palabras de consuelo se hicieron más escasas, hasta que el silencio lo reemplazó todo. Las noches en el balcón se volvieron menos frecuentes, y las conversaciones sobre el futuro, sobre los hijos, desaparecieron por completo. A veces, cuando estaba sola en la cocina, escuchaba a doña Carmen hablar por teléfono con sus amigas, y susurros sobre problemas y desilusión llegaban a mis oídos. Yo fingía no escuchar, pero cada palabra se clavaba en mi corazón. Pensé que si me esforzaba un poco más, si era un poco más paciente, si aguantaba un poco más, las cosas serían diferentes. Creía que mi amor, mi dedicación, acabarían conmoviendo sus corazones, que el tiempo cambiaría su perspectiva. Pero un día me di cuenta de que mi silencio solo hacía que los demás creyeran que merecía ser tratada así. Que mi capacidad de aguante era interpretada como una confirmación de mi defecto. La expectativa de amor y protección de mi marido se deshacía como arena entre mis dedos, y la aparente bondad de mi suegra se revelaba como una capa fina de hielo que se rompía con cada pregunta sobre un heredero.
El amor de Alejandro, antes mi cielo, se había transformado en una nube distante, incapaz de protegerme de la tormenta que se avecinaba. La presión continuó, sin ceder. Cada comida familiar se sentía como un examen, cada conversación, un interrogatorio velado. Alejandro, aunque no participaba activamente en el acoso, tampoco me defendía. Su silencio era un muro cada vez más alto entre nosotros. Doña Carmen insistió en que debía ir a una clínica privada que ella conocía, para tener una opinión más exhaustiva, dijo. Yo fui, con el corazón encogido, esperando encontrar alguna respuesta que pudiera aliviar la situación, que pudiera devolverme la paz. Alejandro no me acompañó, justificándose con la típica frase, los asuntos de mujeres, ya sabes, Sofía, los hombres no entendemos de eso. Pero yo sentía, en el fondo de mi alma, que su ausencia era otra forma de lavarse las manos, de dejarme sola frente a lo que fuera que viniera. Recuerdo perfectamente aquel día. La sala de espera era fría, con un olor a desinfectante que se me clavaba en la nariz. Doña Carmen estaba a mi lado, sus ojos afilados no perdían detalle, su presencia era imponente, casi asfixiante. Antes de entrar a la consulta, ella habló en privado con la enfermera, entregándole unos papeles con una discreción calculada. Yo, ingenua, no sospeché nada. Solo quería que todo acabara. Dentro, el médico, un conocido de la familia Robles según me dijo mi suegra, fue amable pero distante. Después de unas pruebas rápidas, me pidió que esperara los resultados. Cuando salí, el papel de la conclusión ya estaba sobre la mesa, esperando. Lo cogí, y mis manos temblaban ligeramente. Baja capacidad de fertilidad, leí. Problemas ováricos, probabilidad muy baja de embarazo. Aquellas palabras cayeron sobre mí como una sentencia sin juicio, inapelable. Sentí como la sangre se me helaba, una parálisis total me invadió el cuerpo. Doña Carmen me miró con una expresión que no era de tristeza, sino de una extraña resignación, casi de confirmación. Ya ves, Sofía, dijo con un susurro que me pareció un grito, el destino es caprichoso. No hubo abrazo, ni consuelo, solo la pesada aceptación de una realidad que, según ellos, era mía y solo mía. Yo me hundí en un pozo de culpa. Creí firmemente que yo era el problema, que yo había fallado como mujer, como esposa, como posible madre. Ese sentimiento de culpa se arraigó en mi alma, volviéndose una parte de mí. Después de aquel día, el silencio se apoderó por completo de mi relación con Alejandro. Ya no había discusiones, ni reclamos, solo una distancia invisible pero abrumadora. Cuando intentaba hablar, su respuesta era siempre la misma. No te preocupes, Sofía, ya lo superaremos. Pero no había esfuerzo real, solo resignación. Doña Carmen, por su parte, se volvió aún más fría, sus palabras, aunque escasas, siempre me recordaban mi defecto. Mi hogar, el que una vez fue un refugio, se convirtió en una prisión de miradas y juicios no expresados. Nunca me atreví a pedir una segunda opinión, a dudar de aquel diagnóstico. Mi juventud, mi ingenuidad y la autoridad de mi suegra me hicieron creer que lo que estaba escrito en aquel papel era la verdad absoluta. En mi fuero interno, yo, Sofía, me decía que mi silencio solo hacía que los demás creyeran que merecía ser tratada así. Y con esa creencia, perdí completamente la fe en la posibilidad de que Alejandro o Doña Carmen pudieran alguna vez comprenderme o sentir empatía. Me sentía indigna, una mancha en el linaje que ellos tanto anhelaban. El día de la firma del divorcio, volví al pequeño apartamento donde habíamos vivido durante 7 años después de casarnos. La casa se sentía más vacía que nunca. Abrí la puerta, me quité los zapatos y me senté en el sofá, observando a mi alrededor. Todo seguía en su sitio, pero ya no sentía que me perteneciera. Era como si mi alma se hubiese desprendido de cada objeto, de cada rincón. Me levanté y abrí la maleta, comenzando a guardar mi ropa sin prisa, sin ansiedad, cada movimiento lento y deliberado, como si estuviera despidiéndome de una etapa de mi antigua vida.
El teléfono vibró con un mensaje corto de Alejandro. Haré el procedimiento de transferencia por la cantidad acordada. Miré la pantalla unos segundos y luego apagué el teléfono. No respondí, no por enfado, sino porque ya no quedaba nada que decir. Aquella noche, mientras la ciudad se iluminaba, yo, Sofía, me senté junto a la ventana, observando las luces de los coches pasar como interminables estelas. Una pregunta muy tenue resonó en mi corazón. Si la verdad no se hubiera ocultado desde el principio, ¿habrían sido diferentes estos 11 años? No sabía entonces que, en algún punto del pasado, un secreto se había enterrado en silencio, decidiendo el destino de mi matrimonio. Tampoco nadie en la casa de los Robles sabía que el precio de su egoísmo de hoy llegaría muy tarde, pero no sería leve. Y fue en aquella misma noche, mirando las luces de Madrid, cuando Sofía Anaya tomó una decisión inesperada. Una decisión que la llevaría lejos de allí, lejos de todo el dolor familiar, para empezar de nuevo en una tierra diferente, no para huir, sino para vivir una vida digna. Presenté mi renuncia en el trabajo solo 3 días después de firmar el divorcio. No hubo fiesta de despedida, ni flores, ni buenos deseos. Salí de la oficina de recursos humanos con un sobre delgado en la mano. Dentro estaba la decisión de rescindir mi contrato de trabajo después de 8 años. El jefe me miró, dudó, y me preguntó en voz baja, ¿estás bien, Sofía? Sonreí, una sonrisa tenue pero decidida. Estoy bien, dije, solo estoy cambiando de rumbo. Dije la verdad, no era una normalidad para ocultar una grieta, sino la aceptación de que algunos caminos no se pueden seguir, por mucho que uno se esfuerce. En los días siguientes, Sofía Anaya comenzó a organizar su vida en silencio. Vendí el apartamento a nombre de los dos, recibiendo mi parte, 120.000 euros, sin disputas, sin demoras. Todos los trámites fueron tan rápidos que hasta yo misma me sorprendí, quizás porque la otra parte tampoco quería retener nada de aquel viejo matrimonio. Alquilé una pequeña habitación cerca del centro de la ciudad para facilitar mis desplazamientos mientras esperaba la finalización de los trámites de residencia en Alemania. Cada noche, me sentaba frente al ordenador, completando documentos, traducciones juradas. Todo sucedía en silencio. Nadie sabía que me iba, ni siquiera el hombre con quien había compartido mi vida durante 11 años. Mientras tanto, en la casa de los Robles, el ambiente era todo lo contrario. Doña Carmen empezó a hablar del futuro de su hijo con una voz llena de entusiasmo. Ahora que está divorciado, hay que casarse de nuevo como es debido. Un hombre de su edad, con un trabajo estable, ¿qué le faltan pretendientes? Hablaba como si el matrimonio que acababa de terminar fuese solo un pequeño error, algo sin importancia. Alejandro escuchaba a su madre, a veces asentía, a veces permanecía en silencio. En él no había tristeza, sino una sensación de alivio mezclada con vacío. Las noches en las que ya no me esperaba la cena, ni las preguntas habituales, al principio le parecieron una libertad. Pero esa libertad también era extraña, como una habitación grande donde no sabía dónde colocar los muebles. Clara Vidal, la nueva mujer, comenzó a aparecer con más frecuencia. Una chica mucho más joven que yo, de hablar dulce, que sabía cómo complacer a doña Carmen. Las cenas familiares se volvieron más animadas, con más risas. Doña Carmen, viendo aquello, se reafirmaba en que su decisión de presionar a su hijo para divorciarse había sido la correcta. Mira, hijo, le dijo Alejandro durante una comida, cuando uno encuentra a la persona adecuada, la casa se ilumina. Alejandro no respondió, simplemente siguió comiendo en silencio. Por un instante, la imagen de Sofía sentada callada en las viejas cenas apareció en su mente, pero él rápidamente la apartó, diciéndose que el pasado era algo que había elegido soltar. En otro rincón de Madrid, Sofía recibió una llamada del doctor Miguel Soto, un antiguo compañero de estudios que ahora trabajaba como médico en Alemania. Su voz, grave y cálida, resonó al otro lado del teléfono. Sofía, tu expediente aquí está bien, si todo va según lo previsto, en unos 2 meses podrás venir.
Apreté el teléfono. ¿Tan rápido?, pregunté. Cumples con todos los requisitos. Tienes experiencia, no tienes impedimentos, solo que... Miguel dudó un momento. ¿Estás segura? Miré por la ventana, la ciudad familiar, las calles que habían sido mis compañeras durante más de 10 años de repente se sentían extrañas. Estoy segura, respondí. Aquí ya no puedo respirar. Miguel guardó silencio unos segundos y luego dijo, pues vente, aquí te ayudaré. No empezarás desde cero. La llamada terminó y me quedé sentada mucho tiempo. Sabía que esta decisión significaba cortar casi por completo con el pasado. No era solo dejar un matrimonio, sino dejar atrás los prejuicios que me habían perseguido durante años. El día que Sofía Anaya recogió sus últimas pertenencias de la habitación alquilada, lloviznaba suavemente. Bajé mi maleta por las escaleras, cada paso lento y mesurado, sin despedidas, sin nadie que me retuviera. Tomé un taxi hacia el aeropuerto para completar los últimos trámites de mi inminente viaje. Mientras esperaba la documentación, mi teléfono vibró. Era un mensaje de doña Carmen, la primera vez desde el divorcio. Vete a donde sea para que no te vea más nuestra casa, no esperes volver. Lo leí y sonreí levemente, no una sonrisa amarga, sino la de alguien que por fin entiende que ya no tiene que demostrar nada. Borré el mensaje y apagué el teléfono. Al otro lado de la ciudad, Alejandro se probaba un traje para una importante fiesta. Se miró al espejo, ajustándose la corbata, buscando inconscientemente una opinión familiar. Pero la habitación estaba en silencio. Ya no había nadie detrás de él para decir suavemente que ese color le sentaba bien. Negó con la cabeza, convenciéndose de que era solo un viejo hábito. Nadie en la casa de los Robles sabía que en el equipaje de Sofía, además de ropa y documentos, había un secreto enterrado durante 11 años. Un secreto que Sofía misma pensó que llevaría consigo toda la vida, sin mencionarlo jamás. Subí al avión, me abroché el cinturón de seguridad. Cuando el avión comenzó a rodar, cerré los ojos, sin súplicas, sin quejas, solo con un deseo muy simple. A partir de ese día, viviría para mí misma. Atrás, quienes habían despreciado su partida, no sabían que en ese preciso instante, la rueda del karma había comenzado a girar. La casa de los Robles nunca había estado tan animada como en los días posteriores a mi partida. Doña Carmen se levantaba más temprano de lo habitual, limpiaba el salón, cambiaba las cortinas oscuras por unas más claras. Le decía a los vecinos que la casa había tenido penas y que ahora había que cambiar de aires, con una voz llena de seguridad, como si toda la oscuridad anterior tuviera una única causa y esa causa ya hubiese abandonado la casa. Alejandro, al volver del trabajo, encontró el salón extrañamente diferente, un poco sorprendido. ¿Has cambiado todo, madre?, preguntó. Doña Carmen sonrió, una sonrisa de alivio poco común. Sí, para que se vaya la mala suerte, lo que no encaja solo pesa en la casa. Las palabras, que parecían dichas al azar, Alejandro las entendió. Se quitó los zapatos en silencio y entró. En su corazón había una sensación difícil de describir, no era tristeza ni alegría, solo un vacío, como cuando uno vacía una habitación familiar sin haber traído aún los muebles nuevos. Las cenas familiares empezaron a ser más concurridas. Clara Vidal venía con más frecuencia, sin la distancia formal de antes. Reía, hablaba, servía hábilmente a doña Carmen, llamándola madre con dulzura, en el tono justo. Doña Carmen se sentía feliz. Miraba a Clara y pensaba en la Sofía de antes, reafirmándose en que su decisión de presionar a su hijo para el divorcio había sido completamente acertada. Esta chica es más sensata, le dijo Alejandro después de cenar, cuando Clara ya se había ido. Es recíproca, tiene una conversación agradable, y lo más importante en una mujer es saber hacer que el hogar sea acogedor. Alejandro asintió, para zanjar la conversación. No quería discutir. Ahora que estaba divorciado, cualquier comparación era inútil. Pensó que estaba empezando un nuevo capítulo,
Aunque esa página todavía estuviera en blanco, mientras tanto, en una clínica en Alemania, Sofía, yo, recibía los resultados de una revisión médica solicitada. Miré la fecha y la hora en el papel, con una sensación extraña. No era nerviosismo, ni miedo, solo una vaga premonición, como si algo estuviera a punto de ser desenterrado de las gruesas capas de polvo del pasado. No sabía yo que, al mismo tiempo, en la casa de los Robles, los suspiros de alivio se hacían más frecuentes cada día. Nadie sospechaba que esa tranquilidad era solo la calma antes de una tormenta. Porque hay secretos que, cuanto más se entierran, más dolorosos son al salir a la luz. Y cuando la verdad decide regresar, no pregunta quién está preparado o no. El regreso de Alejandro con Clara no trajo la paz que doña Carmen había prometido. Al principio, todo parecía armonioso. Clara era atenta, hablaba con dulzura, sabía cómo complacer a mi suegra, quien no dudaba en presumir ante las vecinas de lo bien avenida que estaba su nueva nuera con las costumbres de la casa. Pero, con el paso de los meses, las pequeñas diferencias comenzaron a resquebrajar la fachada. Clara, más joven y criada con otras libertades, no estaba acostumbrada a la rigidez del hogar de doña Carmen, ni a que cada detalle de su vida fuera objeto de escrutinio. Los recordatorios iniciales de doña Carmen se transformaron en quejas. Una nuera que se levanta a las 7 de la mañana. ¿Qué clase de esposa será?, espetó mi suegra una mañana durante el desayuno. Clara guardó silencio, pero su rostro se ensombreció. Alejandro, atrapado en medio, se sentía incómodo. No quería tomar partido por ninguna, pero su silencio, como el mío en el pasado, solo irritaba a ambas partes. Se sentía asfixiado, un aire pesado se acumulaba en la casa. Una tarde, Alejandro llegó a casa tarde por trabajo. Encontró a Clara sentada en el salón, con el rostro cansado. «Siempre estás ocupado», le dijo ella. «Me siento como un estorbo en esta casa». Alejandro suspiró, repitiendo la misma frase que tantas veces me había dicho a mí. «Estoy esforzándome». Una respuesta que, como antaño, no servía para calmar a nadie. Él empezó a sentir la ausencia de la tranquilidad que yo, Sofía, le había ofrecido. La libertad que pensó haber encontrado se estaba convirtiendo en una jaula diferente, llena de ruidos y expectativas que no lograba satisfacer. La aparente armonía era una ilusión, y las grietas se hacían cada vez más evidentes, aunque nadie quería reconocerlas en voz alta. El matrimonio de Alejandro se desdibujaba, replicando, de un modo diferente, los silencios y las tensiones que una vez compartimos. Mientras tanto, en Alemania, yo, Sofía, ya no estaba dispuesta a vivir en la ambigüedad. La revelación de mis resultados médicos me había dado una nueva perspectiva, una determinación tranquila. No era venganza lo que buscaba, sino la verdad, la liberación de la culpa autoimpuesta. Había guardado cuidadosamente todos los expedientes de mis nuevas pruebas. No tenía intención de usarlos para demostrar nada a nadie, pero en mi corazón, una sospecha muy clara había comenzado a formarse. Una pregunta sobre lo que había ocurrido 11 años atrás, sobre el extraño silencio de la familia de Alejandro en aquel entonces. Una noche, tras muchas dudas, contacté al doctor Miguel Soto, mi amigo de la universidad, quien trabajaba en el sector médico alemán. Le expliqué mi situación, las discrepancias entre los diagnósticos, mi sensación de que algo no encajaba. Le pedí ayuda para rastrear mis antiguos expedientes médicos en Madrid. No fue tarea fácil. Los expedientes antiguos, de tantos años atrás, estaban incompletos en algunas secciones, y la burocracia española, a veces, puede ser un laberinto. Pero cuanto más buscaba Miguel, más anomalías descubría. Había firmas que no coincidían con el historial médico, fechas corregidas sin aparente justificación, nombres de médicos que ya no trabajaban en aquella clínica. Era como si un rompecabezas incompleto comenzara a revelar una imagen perturbadora. Una tarde, recibí una llamada de Miguel. Su voz al otro lado del teléfono sonaba grave. «Sofía, hay algo que no estoy seguro de cómo decirte».
Apreté el teléfono con fuerza. Dímelo, Miguel. El silencio se hizo denso entre nosotros por un instante. Tu expediente de aquel año, comenzó él, tiene signos de haber sido manipulado. La muestra no coincidía con el código de almacenamiento. Hablando claramente, es muy probable que el resultado fuera alterado. Cerré los ojos. Me había preparado para algo así, pero al escuchar la confirmación, mi corazón dolió como si alguien lo estrujara. Tantos años de sufrimiento, tantos años de autoacusación, todo ello, pensé yo, había surgido de una manipulación fría y calculada. No sentí la ira que esperaba, solo una profunda tristeza. Tristeza por mi yo de entonces, tan ingenua, tan confiada. Tristeza por una vida no vivida, por una pequeña vida que nunca llegó a ser. En Madrid, unos días después de mi llamada, Alejandro Robles recibió una llamada de la antigua clínica de fertilidad. La voz de la empleada sonaba cautelosa. Señor Robles, hemos revisado el expediente de la señora Sofía Anaya de aquel año. Se ha encontrado un error grave. Es posible que la muestra de análisis no fuera la de ella. Alejandro sostenía el teléfono, su mano temblaba, y preguntó con voz ronca, ¿quién hizo eso? Al otro lado, la empleada guardó silencio unos segundos y luego dijo suavemente, según el protocolo, un familiar del paciente puede acceder a las muestras para su procesamiento. Alejandro colgó, se quedó inmóvil en su coche, sintiendo como si todo el aire a su alrededor se hubiera agotado. En su mente solo resonaba un nombre, madre. Por primera vez en su vida, Alejandro sintió miedo al pensar en la mujer que lo había criado. Miedo, no por enfado, sino por darse cuenta de que hay cosas que, una vez hechas, no se pueden deshacer. El matrimonio de Alejandro y Clara, que ya mostraba sus primeras grietas, se desmoronaba por completo. Clara había ido al médico por un retraso menstrual y sangrado anormal, y el doctor había sugerido que ambos se hicieran pruebas de fertilidad para un tratamiento adecuado. Alejandro, al principio, se sintió molesto, seguro de que él siempre había estado bien. El médico simplemente dijo, de forma concisa, que era un procedimiento necesario para ambos. Por primera vez en su vida, Alejandro entró en una consulta de andrología con una sensación de incomodidad. Nunca había pensado que un día tendría que enfrentarse a esa pregunta. Durante años, había creído ciegamente que el problema residía en la mujer que había abandonado su vida. Unos días después, recibió los resultados. Alejandro sostenía el papel, leyéndolo una y otra vez. Los términos médicos eran complejos, pero la conclusión era clara. Su capacidad de fertilidad era inferior a la media, un problema que existía desde hacía muchos años, no una situación nueva. Se desplomó en la silla, la primera sensación no fue miedo, sino aturdimiento. En ese instante, la imagen de Sofía Anaya apareció nítida y cercana. Sus silencios, sus miradas tristes, las disculpas que él consideró superfluas. Clara estaba a su lado, mirándolo con preocupación. ¿Qué pasó, Alejandro? Él no respondió de inmediato. Su garganta estaba seca. El médico dice que tengo problemas desde hace mucho tiempo. Clara se quedó petrificada, guardó silencio y luego preguntó suavemente, ¿desde antes de casarte con Sofía? Alejandro asintió. La habitación se volvió sofocante. Las piezas comenzaron a encajar por sí solas, aunque nadie lo deseara. Clara se sentó, con las manos temblorosas. Recordó las veces que doña Carmen había afirmado que la culpa era de la exesposa, recordó cómo la había presionado para casarse y tener hijos. Por primera vez, una sospecha muy clara apareció en la mente de Alejandro. Si él había tenido problemas desde antes, ¿de dónde venía el diagnóstico de infertilidad de Sofía aquel día? Esa noche, Alejandro llegó a casa tarde. Doña Carmen esperaba en el salón. Al ver a su hijo, preguntó de inmediato, ¿y bien, los resultados? Alejandro miró a su madre por un largo rato, un silencio pesado. Luego preguntó, con voz grave,
Madre, aquel día que Sofía fue a hacerse las pruebas, ¿hiciste algo? Doña Carmen se detuvo un instante. Muy rápido recuperó su compostura. ¿Qué tonterías preguntas, hijo? Lo que dijo el médico. Eso es lo que sabemos. Pero esta vez, Alejandro ya no creía fácilmente. En su interior, una corriente subterránea de sospecha comenzaba a crecer. Y él no sabía que, al mismo tiempo, en un país lejano, Sofía también estaba acercándose paso a paso a la misma verdad. Dos caminos que parecían haberse separado, ahora se dirigían silenciosamente hacia el mismo punto. Donde todas las mentiras, por mucho que se hubieran ocultado, no podrían seguir existiendo. Si ha llegado hasta aquí, por favor, ayúdeme dejando un comentario con el número 1. Así sabré que todavía hay compañeros de viaje junto a mí en este recorrido. Su presencia es el mayor aliento para que pueda continuar narrando la parte final de esta historia. La verdad, una vez que asoma, busca el camino para revelarse por completo, sin necesidad de que nadie la impulse. Crece por sí misma con las dudas y los remordimientos humanos. Alejandro no pudo dormir esa noche. Se acostó en la cama. El techo familiar de repente se sentía extraño. La respiración regular de Clara a su lado no lo calmaba, al contrario, le hacía sentirse más perdido en la vida que acababa de elegir. A la mañana siguiente, Alejandro pidió el día libre en el trabajo. Condujo sin rumbo por la ciudad, sin un destino fijo. Finalmente, detuvo su coche frente a una antigua clínica en las afueras, el lugar donde Sofía había ido a hacerse las pruebas de fertilidad años atrás. El letrero estaba descolorido, pero la dirección no podía confundirla. Alejandro permaneció mucho tiempo frente a la puerta, dudando. Era la primera vez que regresaba a ese lugar desde el día en que Sofía salió con aquel diagnóstico, el rostro pálido, la mirada vacía. En ese entonces, él simplemente pensó que el destino estaba sellado, que ambos debían aceptarlo. Entró. La clínica había cambiado de médicos, pero el mostrador de recepción seguía igual. Alejandro explicó su deseo de obtener una copia del expediente antiguo de su exesposa. La empleada lo miró con vacilación. Necesitará una autorización de la paciente. Alejandro asintió. Ya la había preparado. La tengo aquí. La empleada tomó el documento y se dirigió al interior para verificarlo. Alejandro esperó. Su corazón latía de forma lenta pero pesada. Cuando ella regresó, su rostro mostraba cierta incomodidad. El expediente de la señora Anaya tiene algunas inconsistencias. Necesitaremos tiempo para revisarlo. Esas palabras le helaron la sangre a Alejandro. Salió de la clínica con una creciente sensación de inquietud. Nada era tan sencillo como él había pensado. Mi regreso a Madrid fue en un día nublado. Bajé mi maleta, con pasos lentos y serenos. Alejandro esperaba no muy lejos. Me reconoció a distancia. No porque hubiera cambiado mucho, sino porque en su memoria, esa imagen nunca se había desvanecido. Cuando me acerqué, él sintió un nudo en la garganta. Todas las palabras que había planeado decir se desvanecieron. Finalmente solo pudo pronunciar un lo siento, Sofía, muy suave. Lo miré, mis ojos ya no mostraban dolor ni frialdad, solo una distancia clara. Llegas tarde, le respondí. Alejandro bajó la cabeza. Por primera vez, se sintió tan pequeño. Aquel encuentro no tuvo lágrimas, ni discusiones, solo la verdad desnuda y cruda sobre la mesa. Y en ese instante, Alejandro comprendió que hay errores que, por mucho que uno se arrepienta, no pueden devolver los años perdidos. Pero la verdad aún no se había detenido, porque detrás de la puerta del hospital, otro encuentro esperaba. Un encuentro entre Sofía y la mujer que había decidido su destino con un papel frío años atrás. La confrontación entre Sofía Anaya y doña Carmen tuvo lugar una tarde gris en la habitación de hospital del 6º piso de la clínica. El largo pasillo, las luces blancas y frías, el familiar olor a desinfectante me hicieron recordar los viejos tiempos,
cuando el hospital era el lugar de donde yo había salido con un diagnóstico que había marcado toda mi vida. Alejandro entró primero, abriendo la puerta de la habitación. Se detuvo unos segundos, como si quisiera decirme algo, pero luego se contuvo. Asentí levemente, indicándole que estaba preparada. Doña Carmen yacía en la cama del hospital, mucho más delgada de la última vez que la había visto. El rostro de la mujer que antes fue tan firme y sagaz, ahora solo mostraba cansancio y desorientación. Al verme entrar, doña Carmen abrió mucho los ojos, su respiración se detuvo. Sus manos temblaron, aferrándose a la sábana blanca. ¿Has vuelto?, preguntó con voz débil. Yo, Sofía, me detuve a una distancia prudencial de la cama, sin acercarme, pero tampoco sin alejarme. Sí, he vuelto para aclarar las cosas. Alejandro permaneció en silencio al fondo de la habitación. Él sabía que este era un enfrentamiento que yo, Sofía, debía afrontar sola. Doña Carmen cerró los ojos, las lágrimas rodaron por sus sienes. Me odias mucho, ¿verdad? Negué con la cabeza. No. Si aún te odiara, hoy no habría venido. Esas palabras hicieron que doña Carmen rompiera a llorar inconsolablemente. Lloró sin pudor, como una anciana que, al final de su vida, se da cuenta de lo lejos que se había equivocado. Me equivoqué, no merezco ser persona. La miré, mi voz seguía serena, pero cada palabra era clara. Usted no solo se equivocó conmigo. Se equivocó con su hijo, con el niño que perdí y con su propia conciencia. Doña Carmen extendió una mano temblorosa, como queriendo tomar la mía, pero se detuvo en el aire. En aquel entonces, tenía miedo. Miedo de perder a un hijo joven. Estaba obsesionada con que la familia no tuviera un heredero. Cuando supe que estabas embarazada, no pude pensar en otra cosa que asegurarme de que fuera un nieto varón. Cerré los ojos brevemente. Por primera vez, doña Carmen decía aquello, no como una justificación, sino como una confesión tardía. Pero su miedo no le dio derecho a arruinar la vida de otra persona, le dije con voz grave. Perdí un hijo. Viví 11 años con un complejo. ¿Sabe lo que se siente? Doña Carmen asintió repetidamente, las lágrimas empapando su almohada. Lo sé. Ahora es tarde, solo deseo que me dé una oportunidad para pedir perdón. Sofía guardó silencio durante un largo rato. En ese lapso, Alejandro contuvo la respiración. Temía que yo rompiera a llorar, que me llenara de reproches, que todo se desmoronara sin remedio. Pero yo solo permanecí allí, muy quieta. Acepto sus disculpas, dije finalmente, no para olvidar, sino para soltar. El rencor solo me mantiene atada al pasado. No quiero seguir viviendo así. Doña Carmen levantó la vista, con los ojos asombrados. No me guardas rencor. Ya he odiado suficiente, respondí. El odio solo me ata al pasado. No quiero seguir viviendo así. Me giré hacia Alejandro. Tú también, no te ates al arrepentimiento por lo que no se puede cambiar. Vive con integridad a partir de ahora. Alejandro asintió, con los ojos enrojecidos, sin poder pronunciar palabra. Antes de irme, miré a doña Carmen una última vez. El niño de entonces. Sí, la he perdonado. Pero usted debe vivir el resto de su vida para expiar ese error, no conmigo, sino consigo misma. La puerta de la habitación del hospital se cerró. Caminé por el pasillo, inhalando profundamente. Mi pecho se sentía más ligero, como si me hubiera quitado una carga que había llevado conmigo durante más de 10 años. Aquel encuentro no trajo sanación ni reunión familiar, pero me dio algo más importante, el derecho a cerrar el pasado por mi propia elección. Y cuando una mujer es lo suficientemente fuerte para salir de su dolor, los que se quedan solo pueden aprender a vivir con las consecuencias. Tras aquel encuentro en el hospital, yo, Sofía Anaya, no volví a la antigua casa, ni me quedé más tiempo para escuchar explicaciones tardías.
Reservé una habitación de hotel cerca del aeropuerto, solo para descansar una noche antes de regresar a Alemania. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, sin dar vueltas. Un sueño reparador que no había tenido en muchos años. A la mañana siguiente, Alejandro me envió un mensaje pidiéndome que nos viéramos una vez más, no para volver, sino para completar lo que quedaba por decir. Lo pensé unos minutos y accedí. Entendí que hay cosas que necesitan ser dichas, no para sanar, sino para que ambos queden libres de ataduras. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del aeropuerto. El lugar estaba tranquilo, con música suave y una luz tenue. Alejandro llegó temprano y me esperó con el rostro cansado. Cuando entré, se levantó por reflejo, luego volvió a sentarse, como si de repente recordara que ya no éramos marido y mujer. Gracias por venir, dijo Alejandro. Asentí. Dime. Alejandro respiró hondo. Me he divorciado de Clara. Me quedé un poco sorprendida, pero solo por un instante muy breve. ¿Por esto? Pregunté. Por todo, respondió Alejandro. Me di cuenta de que no soy digno de empezar un nuevo matrimonio sin antes enfrentar lo que te hice. Guardé silencio. No sentí alivio, ni regocijo, solo una sensación muy distante. Esa es tu elección, Alejandro, ya no tiene que ver conmigo. Él asintió, con la voz ronca. Lo sé. No espero que vuelvas. Solo quería decirte que me arrepiento. No por haberte perdido, sino por haber permitido que sufrieras sola. Miré por la ventana. Un avión despegaba, dejando una estela blanca difusa en el cielo. El arrepentimiento no puede devolverme 11 años, le dije suavemente. Pero si realmente entiendes eso, vive el resto de tu vida con integridad. Alejandro bajó la cabeza. Lo intentaré. Esa frase ya la había escuchado muchas veces en el pasado, pero esta vez no albergaba ninguna expectativa. Me levanté, preparándome para irme. Alejandro me llamó, Sofía. Me volví. ¿Hay algo más que quieras decir? Espero que un día seas feliz, dijo. Sonreí, una sonrisa muy leve, ya sin amargura. Ya soy feliz, solo que no contigo. Salí de la cafetería, arrastrando mi maleta. Al pasar por el control de seguridad del aeropuerto, no miré hacia atrás. No por miedo a flaquear, sino porque detrás de mí ya no quedaba nada que quisiera retener. Alejandro, por su parte, se quedó mucho tiempo en la cafetería, mirando la silla vacía frente a él. Por primera vez, comprendió realmente lo que significaba demasiado tarde. No era tarde porque ya no hubiera oportunidad de volver, sino porque aquella mujer se había alejado tanto que su arrepentimiento ya no podía alcanzarla. Unos meses después, yo, Sofía, me había establecido por completo en Alemania. Mi trabajo progresaba bien, me habían asignado nuevas responsabilidades. Por las tardes, participaba en un grupo de apoyo para mujeres inmigrantes, escuchando historias de divorcios, pérdidas, renacimientos, como la mía propia. No para revivir el dolor, sino para recordar que cualquiera tiene derecho a empezar de nuevo. Una tarde, recibí un correo electrónico de Alejandro, solo unas pocas líneas. Había transferido una suma de dinero a la Fundación de Apoyo a Mujeres en la que yo participaba, sin nombre, sin pedir respuesta. Lo leí y cerré el ordenador. No respondí. Para mí, aquel gesto era suficiente. En Madrid, doña Carmen había salido del hospital. Vivía más en silencio que antes, ya no presumía, ni intervenía profundamente en la vida de su hijo. Cada tarde, encendía una vela ante la imagen de la Virgen en la iglesia, por un nieto que nunca llegó a tener nombre, como una forma de recordarse a sí misma un error que no podía enmendar. La historia de ellos ya no era una historia de rencor o venganza. Se había convertido en la historia de personas que debían aprender a vivir con las consecuencias de sus propias acciones. Y para mí, Sofía, lo más valioso que obtuve después de todo no fue la disculpa, ni el arrepentimiento tardío de los demás,
sino el derecho a caminar ligera, sin llevar ya el dolor de una vida que una vez fue decidida por otros. Mi vida, la de Sofía Anaya, después de regresar a Alemania, transcurría en silencio, pero con una firmeza, como un río que ha encontrado un nuevo cauce. Ya no había sobresaltos a medianoche, ni la necesidad de explicar o demostrar nada a nadie. Cada mañana me despertaba a la hora, preparaba café, abría la ventana para recibir la tenue luz del invierno y salía de casa con un ritmo constante y sereno. En la empresa, me habían asignado un nuevo proyecto. El trabajo era exigente, requería más dedicación que antes, pero también me ofrecía la sensación de confianza. Por primera vez en muchos años, me di cuenta de que podía sentirme cansada por el trabajo, no por las presiones invisibles de la familia y el matrimonio. Ese cansancio era sano, me hacía sentir que vivía, no que solo soportaba. Por las tardes, dedicaba tiempo a mí misma. A veces cocinaba, otras solo me preparaba una taza de té caliente y leía junto a la ventana. Esos pequeños hábitos, que antes consideraba un lujo, ahora eran la base de mi paz. Nadie me esperaba tarde, ni me reprochaba por pequeñeces. Yo era la única responsable de mi vida, y eso me aliviaba como nunca. El grupo de apoyo para mujeres inmigrantes en el que participaba se convirtió en una parte importante de mi vida. Allí conocí a mujeres de diferentes países, cada una con su propia historia de ruptura. Algunas habían sufrido maltrato, otras traiciones, otras fueron oprimidas por sus familias políticas hasta el punto de tener que huir. Al escucharlas, me di cuenta de que mi dolor no era único, y que el silencio que una vez me retuvo también estaba aprisionando a muchas otras. Una tarde, durante una reunión del grupo, una joven me preguntó, ¿cómo hizo usted para no sentir rencor? Guardé silencio unos segundos y luego respondí, sentí mucho rencor en el pasado, pero luego comprendí que el rencor no hace daño a los demás, solo te mantiene anclada en el pasado. Cuando elegí soltar, no fue porque ellos lo merecieran, sino porque yo merecía estar en paz. Esas palabras, al ser pronunciadas, fueron la confirmación de que yo, Sofía, realmente había avanzado. Alejandro Robles, en España, comenzó una vida completamente diferente. Después de su segundo divorcio, se mudó a vivir solo, lejos de la casa familiar, sin el ruido de su madre ni de su esposa. Sus noches transcurrían en silencio. Al principio, ese silencio le asfixiaba, pero poco a poco le obligó a enfrentarse a sí mismo. Comenzó a ir a terapia psicológica, por sugerencia de un amigo. En esas conversaciones de horas, por primera vez se miró de frente a su propia indiferencia en su antiguo matrimonio. No era maldad, sino una evasión de responsabilidad. Él creyó ser una víctima de las circunstancias, de su madre, de la presión familiar. Pero cuanto más hablaba, más comprendía que su silencio también fue una elección. Doña Carmen, tras salir del hospital, vivía más recluida. Ya no intervenía en la vida de su hijo como antes. Por las tardes, iba a la iglesia y se sentaba mucho tiempo frente a la imagen de la Virgen, murmurando arrepentimientos. Nadie sabía lo que pensaba, solo que en sus ojos, la altivez que una vez tuvo había desaparecido, reemplazada por un cansancio muy humano. Unos meses después, yo, Sofía, recibí una carta manuscrita desde España. La letra temblorosa. No necesité ver el nombre para saber que era de doña Carmen. En la carta no había justificaciones ni lamentos, solo líneas torpes de disculpa, mezcladas con deseos de paz para mi vida. Lo leí, doblé la carta y la guardé en un cajón. No respondí, pero tampoco la rompí. Para mí, era un punto final silencioso para un capítulo cerrado. Una mañana de primavera, cuando toda la nieve se había derretido, paseé por el parque cerca de mi casa. Los brotes jóvenes comenzaban a asomar, de un verde pálido pero tenaz. Me detuve mucho tiempo ante esa imagen. De repente, comprendí que mi vida, la de Sofía, era como esos brotes. Una vez enterrada, una vez creí que no podría sobrevivir, pero con una oportunidad, aún podía resurgir, sin ruido, sin ostentación, simplemente viviendo con persistencia.
Respiré hondo. Por primera vez en muchos años, no pensé en el pasado, ni me preocupé por el futuro. Solo me quedé allí, en el instante presente, sintiendo claramente que existía, que vivía una vida que había elegido yo misma. Y eso, para mí, Sofía Anaya, era la verdadera libertad. El fracaso de Alejandro no radicó en la falta de dinero o poder, sino en su soberbia al juzgar a las personas por su apariencia y estatus, despreciando la esencia de quien compartió su vida. La arrogancia siempre cobra un precio. La verdadera raíz de la traición no estaba en la supuesta debilidad de Sofía, sino en la profunda inseguridad y el ego frágil de Alejandro. Él necesitaba sentirse necesitado, y se desmoronó al enfrentarse a una mujer autónoma, que, aunque silenciosa, era inquebrantablemente fuerte. La victoria real de Sofía no fue la venganza ni la humillación, sino su capacidad de mantener su dignidad intacta, de marcharse sin explicaciones ni reproches, y de vivir fiel a sus propios valores. Su paz interior fue su mayor trofeo. La verdadera libertad reside en el desapego. La dignidad, en el silencio. ¿Y usted, qué capítulo de su vida le ha enseñado la lección más valiosa? La historia de Sofía Anaya llega a su fin aquí. ¿Qué piensa usted de la decisión de Sofía Anaya? ¿Habría actuado de manera diferente si hubiese estado en su lugar? Comparta sus reflexiones en la sección de comentarios. Yo siempre leo cada palabra. Si esta historia le ha hecho reflexionar o sentir algo, no olvide dejar un me gusta, compartirla con quien crea que también se emocionará, y suscribirse al canal para no perderse los próximos misterios. Le espero en la próxima historia. Y quién sabe, la próxima vez, quizás usted sea la protagonista. Esta historia es ficticia y las decisiones mostradas no deben imitarse en la vida real. Obsérvela como una reflexión sobre las relaciones humanas.